La Guerra de las 100 Horas, también conocida con el nombre de Guerra del Fútbol, fue un conflicto armado que sucedió del 14 al 18 de julio de 1969 entre El Salvador y Honduras. Se le conoce con esos nombres porque duró 100 horas y porque coincidió con los encuentros futbolísticos de las eliminatorias del Mundial de 1970, donde El Salvador clasificó derrotando a Honduras. Aunque constantemente se le conoce con el nombre de Guerra del Fútbol, un término dado por el reportero polaco Richard Kapuscinski, lo cierto es que ambas naciones tenían sus diferencias desde el principio del siglo debido a la migración de campesinos salvadoreños hacia tierras hondureñas. El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, enfrentaba un problema de densidad poblacional, mientras que Honduras, con un territorio amplio, ofrecía muchas oportunidades de empleo, por lo que se convertía en un lugar donde los salvadoreños podían emigrar. Se cree que la causa principal de la Guerra de las 100 Horas fue cuando Honduras decidió redistribuir la tierra a campesinos hondureños, para lo cual expulsaron a campesinos salvadoreños que habían vivido ahí durante varias generaciones. Esto generó una persecución de salvadoreños en Honduras y un regreso masivo de campesinos salvadoreños a su país. Otro de los sucesos que también influyó fue la captura de 45 soldados salvadoreños con dos camiones cargados de armamento, supuestamente destinado a apoyar un movimiento contrario a Osvaldo Arellano, presidente de Honduras, en 1967. El 14 de julio, un pelotón del ejército hondureño ametralló la guarnición militar de El Poy, en Chalatenango, y con ello el ejército salvadoreño, más numeroso que el hondureño, lanzó un ataque contra Honduras y su aviación bombardeó el aeropuerto de Toncontín en Tegucigalpa, inmovilizando el 80% de la flota aérea hondureña, ganando dominio de los cielos. El ejército salvadoreño avanzó en territorio de Honduras, con más tropas y mejor equipado, invadiendo la población de Nuevo Ocotepeque y penetrando hasta 8 kilómetros más allá de la frontera para la tarde del 15 de julio, acercándose peligrosamente a la propia Tegucigalpa. Al día siguiente, las tropas hondureñas se lanzaron a la contraofensiva, pero sin éxito. Su aviación logró interrumpir la cadena de suministros y logística de sus enemigos. Consecuencias. Entre 4.000 y 100.000 civiles murieron, más de 15.000 resultaron heridos, incluyendo civiles y militares. Entre 60.000 y 130.000 de los 300.000 salvadoreños indocumentados que vivían en Honduras fueron forzados a regresar a su país. En fin del esfuerzo de integración comercial regional conocido como el Mercado Común Centroamericano, diseñado por Estados Unidos. El esfuerzo del papel político de los militares en ambos países, en El Salvador, en las elecciones legislativas que siguieron, la mayoría de los candidatos del Partido de Conciliación Nacional PCN de El Salvador, en esa fecha en el gobierno salidos del ejército, hicieron una enorme apología de su papel en el conflicto y por consiguiente resultaron victoriosos en las elecciones de diputados y alcaldes. El agravamiento de la situación social de El Salvador, producto de la deportación desde Honduras, ya que el gobierno tuvo que facilitar a estas personas la reinserción económica, lo que no logró satisfacer adecuadamente esto. El aumento de la presión social que derivó la guerra civil que viviría posteriormente en nuestro país, El Salvador. El fútbol. El 6 de junio de 1969 en Tegucigalpa, Honduras, derrotó
1-0 El Salvador. El 15 de junio de 1969 en El Salvador derrotó 3-0 a Honduras, lo que obligaba a jugar un encuentro extra para desempatar. El desempate se jugó el 27 de junio de 1969 en México, donde El Salvador quedó victorioso 3-2 y con ello lograría clasificar en su primer mundial. El fin del conflicto. La Organización de los Estados Americanos negoció un alto al fuego en la noche del 18 de junio que entró en vigor el 20 de julio y con esto arrancaría la guerra de las 100 horas. El gobierno salvadoreño exigió que cesara la persecución de sus compatriotas por la OEA. Le exigió antes de despojar suelos hondureños a las tropas salvadoreñas. Se retiraron a principios de agosto. Las dos naciones firmaron el Contrato General de Paz en Lima, Perú, el 20 de octubre de 1980, por lo cual la disputa fronteriza se resolviera en Corte Internacional de Justicia. Esto dio paso a la solución negociada del litigio fronterizo por el control de 450 kilómetros cuadrados, conocido como los bolsones, los cuales pasaron a formar parte del territorio hondureño desde 1992, en detrimento del territorio salvadoreño.